Era una noche de noviembre de 1923. La lluvia caía persistentemente sobre Londres, dibujando finos hilos de agua que descendían por los edificios de ladrillo y formando charcos en las aceras irregulares. Las farolas emitían un tenue resplandor ambarino, apenas suficiente para iluminar las calles desiertas y resbaladizas. Los pasos de Francis Brown resonaban en la soledad de Bloomsbury, un barrio conocido por sus librerías y su ambiente intelectual. A sus 26 años, Francis era un joven apuesto, de estatura alta y delgada, con el cabello castaño claro cuidadosamente peinado hacia atrás y un bigote fino que añadía un aire de sofisticación a su rostro anguloso. Vestía con la elegancia propia de la época, un abrigo largo de lana oscuro, un sombrero de fieltro gris que cubría su cabeza y guantes de cuero negro que protegían sus manos del frío húmedo que penetraba hasta los huesos. Sus zapatos de cuero brillaban ligeramente bajo la lluvia, bien cuidados a pesar del barro que comenzaba a mancharlos. El joven caminaba por la calle Great Russell, hogar del majestuoso Museo Británico. Pero a esa hora tardía y bajo ese clima inclemente, la calle estaba desierta, como si la ciudad entera hubiera sucumbido al encanto de Morfeo. Solo el joven escritor se aventuraba en la penumbra, absorto en sus pensamientos, con la mente divagando entre las sombras de su próxima historia. Francis era conocido en los círculos literarios por sus historias de romance apasionado, publicadas bajo el seudónimo de Violet Cavenagh. El uso de un nombre femenino le permitía explorar los matices más íntimos del amor, sin las restricciones que su nombre verdadero le imponía en una sociedad que aún arrastraba los prejuicios de la época victoriana. Sin embargo, bajo la máscara de Violet, Francis también escondía sus propias inseguridades, los anhelos y miedos que lo perseguían desde la infancia, alimentados por la soledad y una constante sensación de melancolía. Aquella noche, mientras caminaba bajo la lluvia, Francis meditaba sobre su próxima novela. Quería alejarse de las historias de amor dulzón que tanto éxito le habían dado y explorar un territorio más oscuro y complejo, algo que resonara con la creciente inquietud que sentía en su interior. Pensaba en escribir una historia donde el amor se entrelazara con lo siniestro, donde la pasión se convirtiera en obsesión y el deseo en una peligrosa sombra. Un relato que explorara los ritmos más oscuros del alma humana, tal como él los estaba descubriendo en sí mismo. La trama comenzaba a formarse en su mente. Una joven de origen humilde que se ve envuelta en un romance con un hombre enigmático, un aristócrata que oculta un terrible secreto en su mansión al borde de un acantilado. Mientras su amor crece, la joven comienza a experimentar extraños sucesos, visiones de otro tiempo, y el susurro de voces que parecen emanar de las paredes. La historia sería un reflejo de sus propios miedos y deseos reprimidos, una forma de exorcizar los demonios que lo atormentaban en la soledad de su apartamento en Bloomsbury. Su inspiración se vio frenada en seco cuando sintió una brisa gélida rozar su nuca, causándole un escalofrío que lo hizo arrepentirse por no haber traído su paraguas y viéndose en la necesidad de volver a su lugar. Al llegar a la entrada de su edificio, Francis se detuvo. En la penumbra, bajo el cobertizo que protegía la puerta de la lluvia, distinguió una figura negra acurrucada. Un gato. Sus ojos amarillos brillaban como dos faros en la oscuridad, observándolo con una intensidad que lo hizo estremecerse. El gato era grande y robusto, con el pelaje enmarañado y húmedo, evidenciando una vida en la calle. Una oreja rasgada y una cicatriz que cruzaba su hocico delataban un pasado lleno de peleas y dificultades. Sin embargo, había en su mirada una extraña sabiduría, una calma inquietante que lo hacía parecer más que un simple animal callejero. Se quedó inmóvil, observando al gato que no apartaba los ojos de él. Había algo en ese encuentro que le resultaba familiar, como si el destino le estuviera entregando una señal. El gato no hizo ningún movimiento para huir o acercarse, solo lo miró, con esos ojos que parecían perforar su alma. Francis empujó la pesada puerta de madera de su edificio, dejando atrás el frío y la lluvia. La oscuridad del vestíbulo lo envolvió, pero la calidez del interior fue un alivio inmediato. El joven escritor dejó su sombrero en el perchero y sacudió su abrigo, del que caían gotas de agua. Mientras colgaba la prenda, sus pensamientos regresaron al gato que había visto afuera.
Volvió a abrir la puerta con un leve crujido, asomando la cabeza para buscarlo. El felino seguía allí, acurrucado en el mismo lugar, sin apartar sus ojos amarillos de él. «Ven aquí, muchacho», murmuró Francis en voz baja, agachándose y extendiendo una mano hacia el gato. Para su sorpresa, el animal se levantó con un movimiento lento y elegante, como si hubiera estado esperando esa invitación. Sin hacer ruido, se deslizó hasta el umbral, sacudiéndose la lluvia del pelaje oscuro antes de entrar en el vestíbulo. Cerrando la puerta tras ellos, observó cómo el gato comenzaba a olfatear la alfombra desgastada con cautela. No tenía ni idea de qué podía hacer con el animal, pero había algo en esos ojos penetrantes que lo instaba a cogerlo, aunque solo fuera por esa noche. «Supongo que tienes hambre», dijo, más para sí mismo que para el gato. «No estoy seguro de qué comen los gatos. No tengo mucho que ofrecerte, pero veré qué encuentro». El apartamento de Francis, ubicado en el segundo piso, era pequeño pero acogedor, con estantes llenos de libros y una vieja máquina de escribir sobre un escritorio de madera. Dejó la puerta entreabierta y se dirigió a la pequeña cocina, donde encontró un trozo de pan y un poco de queso. Dudó por un momento, observando los ingredientes en sus manos, y luego suspiró. «No sé si esto te gustará, pero es lo mejor que tengo». Colocó el pan y el queso en un pequeño platillo de porcelana y lo dejó en el suelo. El gato se acercó con la misma calma de antes, olfateando la comida antes de empezar a comer lentamente. Francis se arrodilló a su lado, observando con curiosidad. «No puedo conservarte», dijo en voz baja, casi como si se estuviera disculpando. «La casera, ella no soporta a los gatos. Es una mujer mayor y muy estricta. Además, no tengo espacio ni tiempo para cuidarte como deberías». El gato no reaccionó a sus palabras, concentrándose en la comida que tenía delante, sintiéndose tonto al hablarle, sabiendo que no recibiría respuesta. Aún así, continuó. «Hace muchos años, cuando era niño, tuve un gato parecido a ti. Se llamaba Oliver. Era tan negro como tú y tenía esos ojos amarillos brillantes. Lo encontré un día en la calle, igual que a ti». Sus labios formaron una leve sonrisa, perdida en el recuerdo. «Oliver y yo nos volvimos inseparables. Solía seguirme a todas partes, como si entendiera cada palabra que le decía. Fue mi único amigo durante mucho tiempo». Los maullidos suaves del gato lo sacaron de su ensimismamiento. Francis lo observó con ternura y un atisbo de tristeza. «Pero mi madre, ella era muy supersticiosa. Decía que los gatos negros traen mala suerte, que eran animales de mal agüero. No soportaba tenerlo en la casa, así que un día, mientras yo estaba en la escuela, lo echó. Cuando regresé, ya no estaba». Hizo una pausa, sintiendo una opresión en el pecho al recordar la desesperación de aquel niño que había sido. «Lo busqué por todas partes, pero nunca lo volví a ver». El gato, indiferente a la tristeza de Francis, seguía comiendo. No parecía tener prisa, como si supiera que aquella comida era un regalo inesperado pero temporal. Francis suspiró y se levantó, pasando una mano por su cabello mojado. «Te dejaré dormir aquí esta noche, pero mañana tendrás que irte. No quiero problemas con la casera, y tú mereces algo mejor que este pequeño apartamento». Dicho eso, dejó al gato terminar su comida y, tras asegurarse de que el animal estuviera cómodo sobre una manta vieja que había dispuesto en un rincón, se preparó para dormir. Se despojó de su ropa mojada, cambiándola por una pijama de franela, y se metió en la cama, donde el cansancio del día y la agitación de su mente pronto comenzaron a arrastrarlo al sueño. A medida que la noche avanzaba y el silencio de Bloomsbury se hacía más profundo, su mente comenzó a deslizarse hacia un lugar oscuro. Lo que al principio era un sueño tranquilo, pronto comenzó a transformarse en algo más inquietante. Algo que se retorcía en las sombras de su subconsciente, esperando atraparlo. Francis se encontraba en medio de una vasta ladera solitaria, envuelto en una capa oscura que se agitaba con el gélido viento de la noche. El cielo, cubierto de nubes densas, se abrió para revelar una luna que no era la luna de siempre. El astro, teñido de un rojo intenso, brillaba con una luz ominosa que palpitaba con una cadencia regular,
como el latido de un corazón moribundo. Francis sintió cómo el pulso de esa luz vibraba en su interior, una sensación extraña que le provocó una mezcla de fascinación y terror. A pesar del frío que mordía su piel, una gota de sudor le recorrió la frente, congelándose antes de caer. Hipnotizado por el resplandor de la luna, Francis se quedó inmóvil, con la mirada clavada en el cielo. La energía que emanaba de aquel astro le resultaba insoportablemente densa, como si estuviera presenciando algo prohibido. Cada latido de la luna resonaba en sus sienes, acelerando su pulso y llenándolo de una ansiedad creciente. Pero esa ansiedad se transformó en un miedo visceral cuando vio que las montañas en el horizonte empezaban a temblar, sacudidas por una fuerza antinatural. Al principio, Francis pensó que se trataba de un simple terremoto, pero pronto comprendió que aquello era algo más siniestro, algo que escapaba a su comprensión. Los árboles que cubrían las montañas eran grotescas sombras de lo que una vez habían sido. Sus ramas estaban secas y retorcidas, como manos esqueléticas que intentaban aferrarse a algo que no podían alcanzar. El suelo parecía desmoronarse bajo la influencia de una fuerza oscura, mientras las montañas comenzaban a elevarse lentamente, separándose de la tierra con un crujido infausto. Sintió un miedo primitivo, un miedo que le heló la sangre y le robó la voz. Quiso gritar, pero ningún sonido salió de su garganta. Su cuerpo entero temblaba de terror, paralizado por la magnitud de lo que estaba presenciando. En su pánico, tropezó con una piedra y cayó de espaldas, con los ojos fijos en las montañas que ahora ascendían en el aire. No eran montañas, sino una colosal criatura que se erguía majestuosa y terrible en la distancia. Su silueta deformada apenas era distinguible en la penumbra. Emitía sonidos guturales que no podían compararse con nada que hubiera escuchado antes. Eran los lamentos de un mundo que moría, el eco de una pesadilla que tomaba forma. Francis intentó levantarse, pero sus piernas no le respondían. Su cuerpo estaba paralizado, incapaz de escapar. En su desesperación, se dijo a sí mismo que la criatura no sabía que él estaba allí, y si permanecía inmóvil, quizás sobreviviría. Sin embargo, su esperanza era tenue, una chispa apenas visible en medio de la oscuridad. La colosal criatura levantó su cabeza de manera torpe, revelando un rostro que no pertenecía a ninguna criatura viva. Lo más parecido que le encontró fue con la apariencia de un lobo famélico. Su cuerpo era una abominación, con partes de carne podrida colgando de sus huesos astillados. Su cráneo estaba parcialmente expuesto, dejando ver un rostro de pesadilla, con orejas que pendían fácilmente, sostenidas solo por pedazos de piel desgarrada. La criatura dirigió su mirada vacía hacia la luna carmesí, y en un acto de grotesca devoción, abrió sus fauces y dejó escapar un aullido que parecía provenir de las profundidades del infierno. El aullido resonó en la ladera, cargado de dolor y desesperación, un sonido tan atroz que Francis sintió como si su mente estuviera a punto de quebrarse. De pronto, el aire se cargó con un olor pestilente, una mezcla de podredumbre y muerte que hacía que todo a su alrededor se marchitara y corrompiera. Francis se cubrió el rostro con la capa que llevaba, intentando protegerse de aquel hedor, pero era inútil. Sentía náuseas y cada respiración era un suplicio. La tierra tembló bajo las patas traseras de la criatura, mientras levantaba una de sus patas delanteras, temblorosa y llena de dolor. La enorme garra se extendió hacia la luna, que seguía latiendo en el cielo, y con un movimiento torpe pero decidido, la desgarró de un lado a otro. Un gemido de dolor, más horrible aún que el aullido de la criatura, surgió del astro herido, y de su desgarrada superficie comenzó a emanar un torrente de sangre que caía como una cascada infernal sobre la tierra. Francis, dominado por un repentino instinto de supervivencia, reunió todas sus fuerzas y corrió monte arriba, buscando escapar de las olas de sangre que se estrellaban en la base de la ladera. El rojo líquido bañaba todo a su paso, impregnando la tierra y cubriendo a la colosal criatura que, en ese momento, parecía más terrible que nunca. La sangre se filtraba por sus huesos, dándole un aspecto aún más aterrador,
como si el monstruo se estuviera regenerando con la esencia de la luna. La criatura comenzó a convulsionar, como si estuviera a punto de desmoronarse bajo su propio peso. Francis, jadeante, se detuvo en la cima del monte, contemplando con horror la escena que se desarrollaba ante sus ojos. El monstruo, ahora empapado en sangre, levantó sus fauces hacia el cielo y, con un esfuerzo que parecía desgarrar su misma existencia, comenzó a vomitar. De su boca salían innumerables aberraciones, criaturas deformes que no tenían lugar en este mundo. Serpientes gigantescas y monstruosidades demoníacas caían al mar de sangre, profiriendo gritos feroces antes de emerger nuevamente, listos para infestarlo todo. La luna, ahora inerte y pálida, parecía un cadáver en el cielo. Ya no latía, ya no brillaba con la ominosa luz roja, pero la criatura en la tierra no había terminado. Entre convulsiones, sus ojos vacíos se posaron en Francis, quien, aterrorizado, cruzó su mirada con la del monstruo. En ese instante, sintió una fría mano de la muerte que se cerraba sobre su corazón. La sensación era tan vívida que Francis creyó que había llegado a su fin. El tiempo se detuvo, y el joven se sintió completamente solo, atrapado en un mar de terror. Francis despertó de golpe, gritando con todas sus fuerzas, con el cuerpo empapado en sudor frío. Sus sábanas estaban enredadas alrededor de él. Su respiración era rápida y superficial, como si acabara de escapar de las garras de la muerte. Temblaba incontrolablemente. Su corazón martilleaba en su pecho, y sus manos se aferraban a la almohada como si de ello dependiera su vida. Por un instante, creyó que seguía en el sueño, que la monstruosidad aún estaba cerca, acechándolo. El terror que aún lo dominaba se intensificó al percatarse de una figura oscura, inmóvil, al pie de su cama. Los ojos amarillos del gato lo observaban con una intensidad sobrenatural, brillando en la penumbra como dos brasas en el infierno. Francis se quedó helado, incapaz de moverse o apartar la mirada. El animal no hacía ningún sonido, pero su sola presencia parecía llenar la habitación con un aire opresivo y cargado de amenaza. En un arranque de pánico, Francis se incorporó de golpe, sin apartar los ojos del gato. Las sábanas se enredaron en sus piernas, haciéndolo tambalear mientras intentaba levantarse. Se esforzó por controlar su respiración, pero el miedo lo dominaba. ¡Fuera!, exclamó con la voz temblorosa, apuntando hacia la puerta. ¡Sal de aquí, maldito gato! El animal no se movió. Sus ojos seguían fijos en Francis, como si lo estuviera desafiando. Aquellos ojos parecían contener algo más que simple curiosidad felina. Había en ellos una sabiduría antigua, una malicia que lo hizo estremecerse. Francis sintió que su mente estaba al borde de la locura. Sus pensamientos se arremolinaban sin control. «¡Te he dicho que te vayas!», gritó con desesperación, dando un paso hacia el gato y agitando las manos para ahuyentarlo. Finalmente, el gato pareció obedecer. Con un movimiento lento y deliberado se levantó y caminó hacia la puerta, deslizándose en silencio por el suelo de madera. Francis, temblando, lo siguió hasta el umbral y cerró la puerta de golpe tras él. Se quedó allí, con la espalda apoyada contra la madera, respirando pesadamente, intentando convencerse de que todo había terminado. Pero la paz fue efímera. Durante 3 noches consecutivas, la misma pesadilla infernal asaltó a Francis en sus sueños. La luna carmesí, las montañas que se levantaban revelando a la monstruosa criatura, y el mar de sangre que lo envolvía todo. Y cada noche, al despertar empapado en sudor y con el corazón desbocado, encontraba al gato en el mismo lugar, al pie de su cama, observándolo con esos ojos que parecían perforar su alma. Cada vez que intentaba expulsarlo de nuevo, el gato se iba con la misma calma inquietante, solo para regresar la noche siguiente. Al final de la 4ª noche, Francis ya no pudo contener su miedo y frustración. Despertó de la pesadilla sintiendo que el borde de la cordura se desvanecía, como si su mente estuviera siendo lentamente devorada por esa criatura colosal de sus sueños. Esta vez,
No gritó ni intentó ahuyentar al gato. En cambio, se sentó en la cama, temblando, con los ojos fijos en la pequeña figura que lo observaba desde el pie del colchón. ¿Qué eres?, murmuró Francis, con una voz rota por el cansancio y el terror acumulado. ¿Qué quieres de mí? El gato no respondió, simplemente continuó observándolo, inmóvil, como si estuviera esperando algo. Francis sintió una punzada de desesperación. Aquella criatura no era un simple animal, había algo mucho más oscuro y antiguo en ella, algo que escapaba a su comprensión. ¿Por qué vienes a mí?, prosiguió, con la voz adquiriendo un tono de súplica. ¿Es por la pesadilla? ¿Tú la traes? Francis se inclinó hacia adelante. Sus manos temblorosas se aferraron al borde de la cama. ¡Habla, maldito! ¿Por qué no me dejas en paz? El gato continuó en su mutismo, con esos ojos amarillos resplandeciendo en la oscuridad. El silencio de la habitación era tan denso que parecía oprimirle el pecho. Francis sintió que estaba hablando con una sombra, con un eco de algo que nunca obtendría respuesta. La sensación de impotencia lo llenó de una rabia infructuosa, un furor que lo hizo levantarse de la cama y acercarse al gato con pasos vacilantes. ¡Contéstame!, vociferó, reverberando en la pequeña habitación. ¿Por qué vienes a torturarme? ¿Qué pecado he cometido para merecer esto? Se inclinó sobre el gato, con sus ojos brillando con una mezcla de furia y miedo. ¿Por qué no me dejas vivir en paz? Pero el gato permaneció inmóvil, observándolo con una calma impermutable. Era como si las palabras de Francis rebotaran contra un muro de piedra, sin efecto alguno. El joven escritor sintió que su cordura se desmoronaba con cada segundo que pasaba en presencia de aquel animal. Sus manos se cerraron en puños a los lados de su cuerpo, y una última súplica se escapó de sus labios. ¿Te irás?, preguntó en un susurro desesperado. Por favor, ¿te irás alguna vez? En ese instante, algo cambió en el ambiente. El gato, con un movimiento que parecía desafiar las leyes de la naturaleza, se puso lentamente de pie sobre sus patas traseras, adquiriendo una postura casi humana que lo hacía parecer un demonio felino, una entidad salida de las más oscuras leyendas. Su silueta se alargó en la penumbra y sus ojos brillaron con una luz infernal, como si todo el odio y la maldad del mundo se concentraran en esa pequeña figura. Francis retrocedió, con el cuerpo temblando de miedo puro. El gato lo miró desde esa nueva posición, mostrando un rostro aparentemente inmutable, pero cargado con una malicia que parecía latente, contenida solo por su voluntad. ¿Vas a dejarme en paz?, preguntó Francis con un hilo de voz, sabiendo que en el fondo de su ser, que cualquier respuesta podría sellar su destino. El gato permaneció en silencio por un momento que se extendió en la eternidad. Luego, abriendo lentamente su hocico ante la incredulidad del joven, emanó una única palabra, cargada con el peso de 1000 condenas. No. La voz era profunda, gutural, inhumana. Era el sonido de algo que no pertenecía a este mundo, una negación que resonó en cada fibra del ser de Francis, atravesando su alma como un cuchillo frío y afilado. El terror lo envolvió completamente, y su mente no pudo soportarlo más. Los ojos del gato lo seguían mientras su visión se nublaba, las sombras lo engullían, y finalmente la oscuridad se cerró sobre él, arrastrándolo al abismo de la inconsciencia. Francis despertó al día siguiente en el suelo frío de su apartamento. Sus ojos tardaron en acostumbrarse a la luz tenue que se filtraba a través de las cortinas, y por un momento no supo dónde estaba ni cómo había llegado allí. Lentamente, la memoria de lo ocurrido la noche anterior volvió a su mente. El gato, la voz inhumana que había pronunciado aquella palabra terrible, y el desmayo que lo había consumido al escucharla. Se incorporó con dificultad. Sus músculos estaban adoloridos y su mente embotada. Miró a su alrededor, buscando algún rastro del gato, alguna señal de que lo ocurrido no había sido un producto de su imaginación, pero la habitación estaba vacía.
El gato se había ido. Aprovechando la ausencia del felino, Francis decidió encerrarse en su departamento, bloqueando todas las puertas y ventanas. Se sentía como un prisionero en su propio hogar, pero no podía soportar la idea de que el gato volviera a entrar. Algo en lo profundo de su ser le decía que aquella criatura no era de este mundo, que su mera presencia traía consigo la muerte y la locura. Se negó a salir, viviendo en un estado de constante paranoia, con la esperanza de que, si lograba mantenerse alejado de la criatura, podría salvarse. Las noches siguientes, sin embargo, no le trajeron paz. La primera noche, mientras la lluvia golpeaba suavemente contra las ventanas, Francis vio al gato. Estaba afuera, sentado en el alféizar de su ventana, mirando hacia adentro con sus ojos brillantes y malévolos. Francis sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral, pero se negó a dejarse dominar por el miedo. Se alejó de la ventana, se cubrió con una manta y trató de ignorar la presencia del animal, aunque sabía que estaba allí, esperando. La segunda noche fue peor. El gato estaba nuevamente en la ventana, pero esta vez su mirada parecía perforar el vidrio, clavándose directamente en los ojos de Francis. Sentía que el animal estaba intentando entrar en su mente, que lo estaba observando con una inteligencia que no era natural. Se apartó del vidrio con rapidez y pasó el resto de la noche vigilante, temblando de miedo, incapaz de conciliar el sueño. La tercera noche, Francis no vio al gato, pero lo sintió. El peso de su presencia era inconfundible, una opresión en el aire que lo hacía sentirse observado en cada rincón de su pequeño apartamento. El miedo comenzó a transformarse en desesperación. Sabía que no podría soportar mucho más. Al cuarto día, la casera, preocupada por no haber visto a su inquilino en días y notando que la correspondencia se acumulaba en la puerta, llamó a la policía. El departamento estaba en silencio, pero algo en la atmósfera del lugar le pareció mal, como si una sombra oscura se hubiera sentado allí. Temiendo lo peor, las autoridades forzaron la entrada. La escena que encontraron fue digna de una pesadilla que habría de quedarse en sus memorias por el resto de sus vidas. Lo primero que encontraron fue un gran charco de sangre en el piso. Las paredes mostraban rasgaduras profundas. Las lámparas que anteriormente habían reposado sobre la mesa de noche ahora estaban totalmente destruidas. Una en especial yacía a un lado de un bulto negro. Un oficial apenas aguantó las ganas de vomitar al ver que se trataba de un animal, aparentemente un gato o lo que quedaba de él. Y en la cama, cuyas sábanas y almohadas presentaban jirones, estaba lo que quedaba de un hombre, difícilmente identificable, pero se asumió que se trataba del joven Francis. Era evidente que había muerto en circunstancias atroces, pero no había señales de una irrupción violenta. Y sobre el escritorio, en medio del desorden de papeles y libros esparcidos, la policía encontró una carta, escrita con una mano temblorosa y manchada de sangre seca. La carta era breve, pero su contenido estaba cargado de desesperación y horror. Al leerla, las palabras de Francis revelaban una verdad aterradora. Le he matado. Lleno de furia y desesperación, he terminado por matar a esa criatura. El animal ni siquiera se movió, solamente me miraba fijamente y nada más. Le ataqué con rabia, pero él jamás se defendió. Lleno de ira terminé por arrancarle los ojos, esos ojos que desnudaban mi alma y me dejaban expuesto ante mis más grandes temores. Pero, ahora que he terminado tal acto iracundo, me he dado cuenta de mi fatídico error. He escuchado ese aullido, si es que se le puede llamar así, un grito desgarrador y lastimero, y también lo que pareció una carcajada, una burla por parte de esa presencia. No, no la del gato, él ya estaba muerto, sino de la abominación que está detrás de mí. Siempre estuvo detrás de mí, incluso ahora, mientras escribo, puedo percibir su pútrido respirar que golpea mi nuca cual gélida brisa. Voy a morir, lo sé. Vi lo que no tenía que mirar. Vi a Yugar, madre del pecado, creadora de miles de perversiones
y ahora está detrás de mí, riéndose porque se va a alimentar de mi carne y no hay nada que pueda hacer. Debí saberlo antes. Empiezo a creer que ese gato, el gato negro, me protegía de Yugar y su descendencia, a la que maldigo 1000 veces 1000, pero ya es tarde. En mi triste ignorancia terminé matando al único ser que mantenía mi muerte alejada. Si alguien encuentra esta carta, que sepa que fue mi orgullo lo que selló mi destino, que nadie más cometa mi error. Ya siento sus garras en mi espalda. Me ha llegado la hora. Los agentes de policía sintieron un escalofrío recorrerles el cuerpo al leer las últimas palabras del pobre hombre. Algo en el ambiente, una presencia oscura e indescriptible, les hizo apurarse en salir de aquel lugar maldito.